Bienvenidos a este momento. Mientras se van sumando más personas, les cuento, para los que no me conocen, soy Gabriel Pereira y estoy, entre otras cosas, en ADRA trabajando en la Comisión de Cultura y Clima Organizacional y Transformación. Y hablando bueno, creo que es conocido por prácticamente todos, con mi amigo Hugo Ojeda, sobre la muerte de Edgar Schein y su importancia, se nos ocurrió, che, ¿por qué no armamos algo? Estás en cultura. Y una cosa que me pasó en esta semana, diciendo, vamos a hacer algo, le dije a un colega, ¿no? Un colega conocido, le dije, vamos a hacer algo sobre Schein, y me dice, ¿quién es? Con lo cual uno asume, ¿no? Uno asume que todos los demás, que hay ciertas cosas que ya están acomodadas, ¿no? Y entonces me pareció súper necesario que podamos rápidamente, ¿no? Por ahí un poco improvisado como hicimos, pero rápidamente tomarnos un rato como para recordar una de las personas que más, un influencer de verdad, ¿no? Ahora que está de moda, un influencer de verdad. Y así fue que llamé a Gustavo, quien trabaja en cultura y en académica, y bueno, hace 150 cosas dentro de ahora también, pero dije, Gus, ¿qué te parece si armamos algo para juntarnos, pensar en Schein? Y a él también se le dispararon otras ideas, así que seguramente algo de esto empezaremos a hacer un ciclo de parar un poco a recordar y a homenajear a ciertas personas que realmente son influentes para nosotros y para nuestra profesión. Y ahí juntos surgió un nombre que fue como inmediatamente decir, bueno, llamemos a Azucena para también pensar un poco y para hablar. Entonces, la idea de hoy es tener una conversación entre amigos, entre colegas, tomarnos un segundo, hacer una pausa en nuestra locura cotidiana y pensar un poco sobre la obra de Schein. Entonces, para que, a ver, deben solo un segundo estas cuestiones de la vida cotidiana, tienen que tapar. Entonces, como me sorprendió que tuve que contarle a alguien quién era Schein, lo que se me ocurrió es, vamos a contar su biografía, vamos a hacer un momento un poquito más formal y la voy a leer. Estuvimos mirando y trajimos un video de una de sus últimas entrevistas, o por lo menos lo que vimos en internet, una entrevista del 2010, para escucharlo a él, son 3 minutos que vale la pena. Y después abrimos la charla con Azucena y con Gustavo, y por supuesto que están todos invitados a compartir y a pensar y a discutir. Bueno, permítanme leer. Schein nació en Zúrich el 5 de marzo de 1928. Emigró en Estados Unidos en el 39, fue educado en Chicago, obtuvo en el 49 el máster de psicología en Stanford y en el 52 obtuvo su doctorado en psicología social en Harvard. Es profesor emérito y conferencista en la Senior Sloan School of Management del MIT. Trabajó como investigador, profesor, escritor, consultor. Tuvo el honor de trabajar con Douglas MacGregor y con los gurús en liderazgo como Warren Bennis y Chris Agrides, de quienes recibió una fuerte influencia para el trabajo de familiarización con los procesos de transición y cambio organizacional dentro de las empresas. Bueno, como consultor tradujo sus experiencias y vivencias en distintos escritos. Escribió 14 libros, de los cuales cito 3: Psicología organizacional, Formación dinámica, Cultura organizacional y liderazgo, que es el que más conocemos. Fue jefe de la sección Psicología Social del Walter Reed del Ejército, Instituto de Investigación, mientras servía en el Ejército de los Estados Unidos. Fue capitán desde el año 52 hasta el 56.
y se unió al MIT en el 1956. Fue nombrado profesor de psicología organizacional y gestión en 1964. Para los que quieran saber, yo no había nacido todavía ahí, faltaba poco. Desde 1968 a 1971 fue profesor de pregrado para el MIT, y en 1972 se convirtió en el presidente del grupo de estudios de organización del MIT, cargo que ocupó hasta 1982. Bueno, nada, la verdad que, como se diría hoy, un grosso en serio. Y si me permiten, quiero pasar esto porque me gustó y déjenme solo compartir un minuto. Y ahí ustedes están viendo mi pantalla. Tengo esta. What are competencies. It's not. Professor Shine, you advocate for a new kind of leadership helping given the new challenges. What new challenges do you see nowadays? I think the reason why leaders will have to develop these new competencies, it's not a whole new type of leadership, but it's a new set of competencies, has to do with several factors that I see going on in the world. First of all, multiculturalism. More and more of leadership will be in a team context where the other members of the team and the subordinates will be from different occupations and from different cultures. And those occupations will themselves, factor number two, complexity. Every occupation is more complicated today, so the leader will be dependent on the subordinates for knowledge that the leader won't have himself. And then thirdly, information technology is creating a widespread difference in distance between leaders and their subordinates, potentially. The subordinates can be all over the world, and that will require the leaders to be able to elicit information, which will require a kind of ability to accept help from subordinates. And then finally, I see a trend toward companies having to become more socially responsible. Think about the environment more, which will require a different mindset where the leader will have to be paying more attention to get help from the community, to get help from government, so that the organization can fit itself into this new kind of a world. What does that implicate for leadership? I think it means, and this is why I entitled the book Helping, it means that the leader both has to be able to give help to the subordinates in the form of creating an environment where they will feel free to bring up information and be able to accept help, because the subordinates will be bringing information that will require a different attitude, a different set of decisions from the leader. Put that again into a team context. I think of a team as a group of people who are perpetually and mutually helping each other all the time, perpetually, and therefore they have to have the skills of giving and receiving this kind of help, or the job won't get done properly. Can you briefly just define again what is helping in your understanding? Sure. Helping or help Voy a
Voy a poner el link de la entrevista en el chat del grupo para que la vean, dura 15 minutos. Y piense que el link es del 2022, pero la original es del 2010. O sea, hace ya casi 13 años lo que estaba diciendo. Así que, bueno, bienvenidos. Azu, gracias como siempre por tu súper generosidad, predisposición y nada, ya de más de siglos ya sabemos, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por estar. Me hicieron hacer un revival no menor, que fue muy lindo además. Bueno, para quien no me conocen, yo soy psicóloga de grado y he hecho consultoría toda mi vida, más de 35 años. Y en aquella época, permítanme hacer un poquito de historia porque tiene que ver con Jane. Piensen en los 80, 90, hacer una consultoría como la que yo entendía que quería hacer, que era transformacional, a pesar de que en esa época no se hablaba en esos términos, era todo un desafío, porque había una concepción de la organización todavía muy, muy racionalista, muy ingenieril, muy mecanicista, si quieren. Y de pronto Jane aparece con esa postura tan profunda, psicólogo él también, con lo cual sentí una inmediata comunión en la manera de pensar y de abordar la organización. Así que fue para mí uno de los autores en los que más abrevé, sobre todo ese libro icónico, ¿no? de la cultura organizacional y el liderazgo, que fue un libro realmente potente. Entonces, me imagino que una buena manera de homenajearlo, todos nosotros, de honrarlo, es reflexionando juntos, porque muy lejos de hacer una categorización de las culturas, de hacer una aproximación cuantitativa, él invitó a entender profundamente de qué se trataba ese concepto y ese fenómeno, en algo que ahora lo volví a leer resignificado por la experiencia y dije, wow, cuántas cosas había en aquel momento. A lo mejor uno aprende lo que puede en su contexto y en su momento evolutivo, pero que ahora lo dimensiono todavía de mucho más valor. Él hablaba primero de una condición muy importante de que la cultura es profunda y que está definida por esas presunciones básicas, que son inconscientes, que han sido incorporadas por un grupo de personas que han compartido experiencias a lo largo de la vida y que esas experiencias les han permitido encontrar soluciones que fueron exitosas en su momento y que finalmente lo adoptaron como la manera de hacer las cosas. Y que eso pasa a un nivel no consciente, empieza a operar de una manera automática porque se transforma en una manera de ver el mundo, de entender el mundo y de actuar en el mundo. Esa distinción fina que él hace entre el sistema de creencias y las presunciones básicas fue un nuevo descubrimiento para mí ahora que volví a tomar algunos conceptos de él. ¿Por qué? Porque todos vivimos insertos en un conjunto de creencias, pero cuando eso se transforma en algo que trasciende a la organización, pasa a ser un paradigma compartido de una manera de pensar los negocios y de pensar las organizaciones, más allá de la organización que uno forma parte. Y eso tiene un peso muy importante en la manera en que nuestros ejecutivos piensan y actúan. Fíjense que cuando él describe las presunciones básicas, habla de cosas muy fundamentales. Habla, por ejemplo, y yo creía que iba a decir un hallazgo, yo digo, qué poco originales somos, no hay casi nada original en lo que uno piensa. Porque una de las cosas que él dice que conforma una presunción básica es la relación del hombre con la naturaleza. Es decir, ¿qué lugar ocupamos como seres vivos dentro del conjunto de los seres vivos con los que compartimos este planeta Tierra? ¿Cuál es la relación que el hombre instala con la naturaleza? Habida cuenta que todos sabemos
que en la herencia de la revolución científica y luego de la revolución industrial había una disociación básica muy importante del hombre con la naturaleza, por la cual, como todo esto viene de la ciencia clásica, donde había una matematización de la naturaleza, donde la naturaleza era todo lo que se podía cuantificar y medir, y lo que no se podía medir estaba fuera del concepto científico de lo que era operable. Esto hace que esa disociación de lo objetivable, que la naturaleza se transforme en un objeto que puede ser manipulado y puesto al servicio del hombre, que representamos el 0,01% de los seres vivos que habitan el planeta. Y nos pretendemos la arrogancia de poner toda la naturaleza al servicio de nuestros fines. Esa disociación, que para mí es fundante aún hoy, no solo nos separa con la naturaleza, sino que nos separa con la vida, con el patrón de la vida y con las personas con las que nos relacionamos cotidianamente. Si yo traslado eso a la concepción mecanicista de la organización revolución industrial, de la organización como máquina, de la organización que cosifica, donde la persona es un engranaje que tiene que funcionar de una manera muy aceitada, ojalá no pensando, no usando su discrecionalidad, sino siguiendo los procedimientos para que no haya desperdicio, para que la eficiencia sea perfecta. Eso tiñe totalmente el concepto de la relación humana, que es otra de las variables que Jain menciona, que son fundantes de las presunciones básicas. Cómo una organización concibe a las personas, cómo concibe lo que las personas hacen y cómo concibe lo que las personas son. Esas presunciones básicas, acompáñenme en este pensamiento, conforman un sistema de creencias que luego se manifiestan en todo lo que la organización hace. Todo el resto son artefactos, dice Jain. Entonces podemos pensar que la estrategia, la estructura, los procesos, hasta la propuesta de valor que se propone una compañía entregar en su mercado, es producto de una visión del mundo que da lugar no solo a lo que la organización es, sino a lo que hace y a la identidad que adquiere. Eso que está asociado a un modo exitoso de hacer las cosas tiene un poder muy fuerte, una inercia muy fuerte, y es lo que es transmitido generación en generación, porque la cultura de alguna manera modela y restringe. Si le saca afuera todo lo que es diverso y se contrapone a las creencias que son propias de la cultura. Entonces, cuando nos invita a pensar en ese nivel de profundidad y después hace otras preguntas, ¿se puede cambiar la cultura o solo evoluciona la cultura? ¿Cuál es el lugar que ocupa el analista? Él propone un método más clínico, no etnográfico. Igualmente después les digo lo que me resuena hoy, ahí tengo como un punto que en todo caso se los cuento luego y discutimos, pero él pregunta, ¿se puede cambiar la cultura? Evidentemente no se puede direccionar el cambio de una cultura. Lo primero que hay que hacer es entenderla y conocerla y comprenderla, pero comprenderla a ese nivel de profundidad, no solo descriptivamente, entendiendo los síntomas o entendiendo las manifestaciones, sino entendiendo los racionales que le dan sustento. Fíjense el trabajo tan importante no sé si de deconstrucción, pero por lo menos de poner al nivel de la conciencia eso que dejó de estarlo. Es un enorme trabajo que requiere un mecanismo fundamental que es la reflexión. Nadie puede comprender qué hace lo que hace o por qué lo hace una vez que eso ha quedado fuera del nivel de la conciencia, sino es mediante la reflexión y muchas veces en una reflexión guiada y acompañada, porque nosotros podemos ver lo que podemos ver, no podemos ver lo que está fuera de nuestra capacidad de percibir, que está influida por las creencias en las que estamos.
alguna vez decíamos, es imposible explicarle a un pez qué es el agua porque vive adentro del agua. Bueno, a veces es muy difícil capturar cuáles son esas creencias cuando nosotros estamos metidos ahí dentro. Y además eso, dice Jane, nos permite como delimitar la incertidumbre y controlar la ansiedad. Acá hay un punto, ahí lo vi a Ricardo por ahí, de común con ese Elliot Jacques inicial, ¿no? Que hablaba de la organización como sistema de defensa contra la ansiedad. Entonces, yo no sé, parame y decime hasta cuándo puedo, porque no estoy controlando el tiempo y si me dejan Vamos bien, va. Tranquilo. hasta el 2030 si seguimos, pero lo que quiero que invitarlos a pensar es, me imagino que hay gente aquí de recursos humanos, hay de diferentes, que cuando nosotros abordamos una organización, hay una primera cosa que es comprenderla, pero comprenderla en ese nivel de profundidad que Jane nos invita. ¿Cómo? Seguramente no es con encuestas cuantitativas que nos digan descriptivamente cuán... Hay un montón, no estoy en contra de nada, yo a esta altura de mi vida acepto toda la diversidad del mundo, pero lo que quiero decirles es que un fenómeno cualitativo no se puede aprender cuantitativamente. Entonces yo puedo correr una encuesta, por mejor encuesta que sea, y terminar en cuadrantes diciendo esta es una organización con una cultura más orientada a la acción, más orientada a las relaciones, más pues, todo lo que ustedes deben conocer mejor que yo que existe, algunas mejores, otras peores, pero esos son datos. Eso no mueve ni conmueve. Yo he participado de reuniones donde ponían los slides de todas las descripciones culturales hechas por alguien o por un experto o por quien sea, y todo el mundo, lo mejor que lograban era sonrisas en la complicidad. Así, somos así de malos, somos así de orientados a resultados, jaja, y no pasa nada, digamos. ¿Por qué no pasa nada? Porque la única razón por la cual nos interesa a nosotros revelar la cultura, explicitarla, es para que quien opera dentro del sistema de creencias pueda hacer un proceso de reflexión que le permita discriminar qué es aquello que le sigue sirviendo para resolver los problemas de su tiempo y qué es aquello que tiene que dejar ir porque son obstáculos o inhibiciones que no les permiten ver lo que necesita ver o actuar de la manera en que necesita actuar en un mundo que cambia y se complejiza todo el tiempo. Hay una línea de identidad que absolutamente es la que mantiene la cohesión, y es porque la cultura es un aglutinante. Cuando ustedes abordan una organización, hay una historia, la flecha del tiempo, diría Prigozhin, ¿no? La del pasado, presente, futuro, le da identidad a una organización y por lo tanto la historia fundacional, los mitos en torno a cómo la organización fue exitosa, las cosas que han servido para que esa organización se sostenga a lo largo del tiempo y lo haga de una manera rentable, competitiva y saludable, entre comillas, con suerte, tienen algunas cosas que ser entendidas como esas líneas aglutinantes que sostienen esa flecha que permite entender la evolución de la organización en sus diferentes ciclos. Que esto también lo trae Jane. Dice, es evolutiva, la cultura es evolutiva. Me encantaría que estuviera vivo para preguntarle más qué entiende por lo evolutiva, pero por lo pronto lo entiende como dinámico, ¿no? Y diferencia una organización en su estadio fundacional, en su madurez, en su declinación, como que hay que entenderla también en su contexto. Un contexto, dice, que, y acá hay un concepto más evolucionado que el que en ese momento puso, porque él dice un contexto al que inicialmente la organización tuvo que adaptarse, porque cuando hace una propuesta de valor tiene que dar algo que ese mercado, que ese contexto acepte y reconozca para que haya negocio, pero que después requiere
pero que después termina siendo aquel que es capaz de ver. Quiere decir que la organización opera en el entorno, solo en el entorno que puede ver. Está determinado por su sistema de creencias, está determinado por su paradigma. Fíjense la importancia del trabajo de facilitar el proceso evolutivo, haciendo que vea más de lo que puede ver. En un mundo que cambia de una manera drástica, estoy con una lente, todos nosotros, estamos con una lente que nos permite ver en una ventanita chiquita así y nos perdemos todo el resto, producto de un sistema de creencias y de ciertos paradigmas que nos actúan de filtro. Eso es lo que hay que poner a la superficie. Entonces el dato de la encuesta cuantitativa que me describe no me sirve, porque es descriptivo. Lo que yo necesito es comprender por qué pienso lo que pienso, siento lo que siento y hago lo que hago, para poder, mediante esa reflexión, cuestionarlo. Y en ese cuestionamiento abrir una nueva ventana que me permita entender más ampliamente, dar lugar a la diversidad que antes rechazaba, para desde ahí poder recrear y evolucionar en un paradigma nuevo. Esto en el fondo es todo teoría de la complejidad, les cuento. Excepto que, si entendemos a la organización como un sistema complejo, no hay una dentro y una fuera. La organización y su contexto son parte de un sistema, de un ecosistema, si quieren, que tienen intercambios, que tienen procesos de feedback loops, que van permitiendo que haya una coevolución con una mutua influencia, siempre y cuando esa organización tenga la flexibilidad para ir haciendo los movimientos evolutivos junto con el entorno del que es parte. Esto también es Maturana, es un concepto de la organización, más biológico si quieren, que el concepto dinámico evolutivo que dice Genaí, pero está en la semilla de este pensamiento. Y otra cosa muy importante es que dice, los líderes no tienen nada más que hacer, no tienen otra cosa que hacer que modelar la cultura. Me encantaría agarrar la agenda de cualquiera de los clientes nuestros o de los ejecutivos y ver en qué ocupan su tiempo, para darnos cuenta que lejos están de comprender la naturaleza de su rol en un mundo en transición. Si yo todo el tiempo tengo a los líderes haciendo cosas, con agendas desbordadas, nunca vi tanto desborde como ahora. Ni en la pandemia, ni en... No. Ayer estuve 2 horas escuchando llorar a una ejecutiva, alta ejecutiva, CEO de una compañía. 2 horas conteniendo, nunca me pasó. Desborde. ¿Por qué hay desborde? Porque tratamos de resolver la complejidad del mundo desde los mismos paradigmas que traemos anteriores que ya no van más. Entonces es un sobreesfuerzo ciclópeo, un sufrimiento que no condice, digamos, con el disfrute que viene asociado al trabajo, que todos deberíamos cuidar porque es lo más lindo que nos puede pasar. Me voy por las ramas, pero déjeme volver. El liderazgo, dice Jane, es una cara de una misma moneda, la cultura y el liderazgo. Y esto es interesante porque nos lleva a pensar, si nosotros nos proponemos facilitar el proceso evolutivo de la cultura de una organización, que ahora vamos a preguntarnos cuándo es necesario. Si nos proponemos hacer eso, lo primero que decimos hay que cambiar la cabeza de los líderes, ¿cierto? Y es más, muchos dicen, hay que cambiar las personas cambian la organización. No es ni verdadero ni falso, simplemente no hay uno y otro, no hay algo primero y otro después. El mundo complejo es todo simultáneo, multinivel y simultáneo. No hay secuencialidad, porque eso es propio del fenómeno lineal. Y la cultura no es lineal, es un fenómeno que emerge de las relaciones entre las personas. Como es emergente, no la podemos controlar. ¿Cómo puedo controlar yo lo que emerge en la interacción
de un conjunto de gente que se empieza que se junta a pensar, a hacer y a definir qué es bueno y qué es malo. Eso es incontrolable. Entonces, todo lo que implica, y perdón que voy a ser muy ácida con mucho amor, no es crítica, pero todo lo que implica linealidad en el abordaje está totalmente en contra de lo que Jane dice, que es el entendimiento profundo del sistema de creencias y presunciones básicas que determina la misión, dice él, habla de misión de la organización, lo que se propone hacer y cómo se organiza y cómo actúa. Entonces, si yo termino poniendo cultura actual, cultura deseada, plan para cerrar los gaps, estoy poniendo un pensamiento lineal a un fenómeno no lineal. Yo sé que calma los nervios, calma mucho los nervios. Y a veces está bien que nos calmemos los nervios poniendo las metas, no está mal. A veces lo necesitamos. Pero no confundamos de que estamos ayudando al proceso evolutivo de la cultura. Estamos por ahí poniendo en blanco y negro cosas, pero no es transformacional eso. Entonces, ¿qué rol juegan los líderes? ¿Dónde surge? ¿Cómo se administra el proceso de transformación? Es multinivel y fíjense, voy a traer algo que me parece muy importante de la definición. Él dice, la cultura surge de un conjunto de experiencias vividas por un grupo de personas, compartidas, quiere decir que ha habido vivencias compartidas por un grupo, que han encontrado una manera satisfactoria de resolver problemas de supervivencia, dice, problemas importantes, y que entonces se encontraron en eso una fórmula que repetidamente se asocia con la manera que tienen de sobrevivir y de ser exitosos a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar o facilitar el proceso evolutivo de la cultura, la pregunta es, ¿dónde reside la cultura? Porque él habla de la Gestalt, dice, esto es tan inasible porque la cultura está en todos lados. No es que yo puedo poner en un cuadradito, la cultura lo pongo en un rol y digo, vos te ocupas de la cultura, pues tengo que ocupar de todo lo que pasa. No sé si soy clara. Es más, nosotros tenemos un modelo que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, un modelo sistémico, que tiene un cuadrante que tiene que ver con el sistema de creencias y comportamientos. Yo no les puedo explicar hasta el día de hoy las discusiones que genera poner cultura ahí, porque la cultura está en todos lados. Ahora, a veces la tenemos que categorizar y la ponemos asociada al comportamiento, porque es la manifestación externa de la creencia. Entonces, estaba hablando de los líderes portadores de cultura, modeladores de cultura. Que lo que uno más ve en las organizaciones, que ese grupo de líderes, CEO o equipo ejecutivo, le encarguen a alguien, definen una estrategia y dicen, nosotros tenemos que pasar de acá a acá, pero la cultura no nos acompaña. Entonces, Juanita, ¿podés por favor hacer un plan de transformación cultural? Y ahí va Juanita con sus objetivos, sus métricas, a hacer el proceso de transformación. Se entienden que no condice el enfoque de solución con la naturaleza de lo que estamos describiendo. Lo que no quiere decir que no tiene un rol, Juanita, que hacer en el proceso de transformación. Tiene un rol re importante. Y que el primer rol es poner a ese equipo a discutir estas presunciones básicas, que son las que definen cómo va a ser la cultura de esa organización, para después invitar a otros a esa reflexión, porque la cultura se crea en la interacción. Solo en la interacción. Es un sistema humano complejo. Todo pasa en la interacción. Nada pasa por fuera de los vínculos. ¿De qué vínculos? De los vínculos significativos. ¿Cuáles son los vínculos significativos? Aquellos que la gente construye con otros, con sus pares, con sus superiores, por supuesto. Los equipos ejecutivos en una organización cada vez son más horizontales, pero hay una estratificación en términos de capacidad de abstracción y en la toma de decisiones a quien yo miro y con el que tengo que volver a construir ese significado compartido que va a ser distinto al que me trajo hasta acá. Es constructivo. Por eso el dato no me sirve si no lo uso o si no es un proceso que invita a esta reflexión y a esta conversación. Entonces, a mí me parece mucho más poderoso que se autodiagnostiquen, que hagan un proceso de insight profundo, de decir, a ver,
si hacemos esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Desde dónde lo estamos pensando? ¿Qué lugar ocupa la gente? ¿Qué lugar ocupan las relaciones? ¿Qué lugar ocupa el ecosistema? ¿Qué lugar ocupa el planeta? ¿Qué lugar ocupa la naturaleza en las preocupaciones de nuestro negocio? Y entonces, ¿cómo queremos ser? ¿Cómo queremos comportarnos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Esa discusión está muy conectada a la estrategia porque es el soporte que define después cómo hacerlo, pero es previa. Entonces, en ese sentido es evolutiva porque las personas evolucionan en su capacidad de conceptualizar quiénes son, qué quieren y cómo quieren actuar en el mundo. Es evolutivo, yo trabajo en eso y he visto evolucionar a equipos, a personas y a organizaciones. Ese es el trabajo más lindo que tiene que hacer un área de recursos humanos, ser el facilitador del proceso evolutivo. Y evitar esta disociación entre lo que digo y lo que hago, que es tan común, que es muy humana, pero que invita a la reflexión. Si alguien dice que quiere algo, yo estoy totalmente habilitada para desafiarlo en el cómo. Si alguien dice yo quiero ser una compañía sustentable, vamos a usar palabra de moda. Una compañía sustentable, bueno, primero definamos qué quiere decir la sustentabilidad y en qué valores y principios se sustenta. Porque tiene muchos niveles. Yo puedo decir, a ver, no voy a producir alimentos con grasa que tapen las arterias de las personas. Tampoco los voy a exportar a África. No los voy a producir ni comercializar, ni acá ni en África. Lo digo por conocimiento de causa que pasa eso. ¿Por qué? Porque mis principios dicen que yo estoy para ayudar a la vida, estoy a favor de la vida, a favor del bienestar y quiero poner el negocio al servicio de eso. Eso es una declaración que está basada en una presunción básica, en un sistema de creencias compartido, que cuando yo lo hago, que sea compartido por el conjunto de la organización, termino teniendo una cultura que sostiene desde todos lados la sustentabilidad, si es que la defino de esa manera. Este es el trabajo más hermoso que tienen los líderes que hacer, porque es evolución personal, evolución de sus equipos, evolución de los negocios. Y abrevamos en Jane, 1988 escribió ese libro. Miren todas las reflexiones, puedo estar una vida reflexionando sobre esto, pero no quiero abusar del tiempo de nadie. Entonces, si quieren termino con esto. No hay evolución sin reflexión. Salvemos a nuestras organizaciones de la hiperactividad que solamente agota la poca energía que les queda. Ninguna transformación ocurre si no hay energía, porque podemos ir hasta hablar de la ley de termodinámica, si quieren, que me he pasado todo el verano estudiando física y estoy a punto de morir. Pero es energía. Entonces, ¿cómo logro yo a una organización agotada invitarla a entender un mundo que la fuerza a reinventarse? ¿De dónde saca el plus de energía para poder encontrar los nuevos caminos que le permitan seguir renovando su ciclo evolutivo? ¿De dónde la saca si están agotados? Y si además en el sistema de creencias de nuestras organizaciones la reflexión es mala palabra. Por supuesto no los vamos a poner que les vendría muy bien, hacer un poco de meditación, pero es la reflexión en la acción. Son ciclos cortos de reflexión-acción. No es que les estamos pidiendo de que paren todo y se vayan 3 meses, que le vendría bien, vuelvo a decirlo, pero... No les vendría, eso estaba pensando, ¿no? Pero ustedes no saben el negocio que hay ahí. Lo que pasa es que se van y vuelven y hacen lo mismo. Yo estuve en una conversación muy interesante. Se van, les juro que se van al Himalaya, se van y vuelven y hacen lo mismo. Porque lo que se toman es un respiro de la locura en la que viven. Entonces, como dice este filósofo Chan en El aroma del tiempo, no es que el tiempo se acelera, se fragmenta. Van viviendo de experiencia en experiencia, nunca satisfechas porque no anclan en el centro preguntarse
qué hago yo, qué lugar quiero ocupar en el mundo, qué rol le quiero dar a los negocios, qué diferencia quiero hacer en el mundo de los negocios, que cumple un rol fundamental en el bienestar de la sociedad. Esta es la conversación que interesa instalar cuando nos abren la puerta de la cultura. A mí no me importa cómo la llamen, pero hablemos de lo que hay que hablar, porque el poder que tiene cada uno de ustedes es ese, es instalar las buenas conversaciones. Y ese poder, a veces no son conscientes de ese poder y aceptan cosas que saben que no son las que solucionarían el problema. No hagan eso. No se van a quedar sin trabajo. Y si se quedan sin trabajo, van a encontrar otro. Pero bueno, tenemos esto ya para mí es esto, es invitarnos a conectarnos con la profundidad del fenómeno organizacional, que es lo que nos une a todos, me imagino, por las actividades que hacemos. Buenísimo, Azu. Ya, nada. Vamos a darle a Gus la palabra. Bueno, de cultura no puedo hablar porque lo dejó agotado ya. Excelente exposición de Azucena, excelente exposición, sí. Pero les cuento, la consultora que tenemos desde el 2001 se llama Shine, ¿no? El tema es quién es Shine, ¿no? Que fue una pregunta que me hicieron cuando sugerí el nombre, ¿no? Incluso me la hicieron en Europa, ¿no? Gente que en teoría sabía mucho de temas de recursos humanos. Les hablaba de Shine, les hablaba de las anclas de carrera, ¿no? Esto tenía que ver con los temas de desarrollo, de carrera, de qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Mira vos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Yo decía, ¿cómo hace que trabajan en temas de carrera si no leyeron Career Dynamics, ¿no? Entonces, primero voy a poner un foco en esto, ¿no? Digamos, Azucena puso el foco en el liderazgo y cultura empresaria. Permítame hablar un poquitito de este que es Career Dynamics, que tiene una traducción al castellano, pero que no ha vendido mucho. Y que incluso las ediciones en inglés están agotadas. Si la buscas por Amazon, digamos, no lo conseguís, ¿no? Y las últimas que había usadas ahí en Amazon, porque nuevas no había, como que las secuestré, las compré. El Career Dynamics es el primer libro serio sobre los temas de carrera, ¿no? ¿Y por qué digo serio? Porque generalmente los libros de management en general están marcados por cierta tendencia deóntica, ¿no? Digamos, como que tiene un deber ser atrás, ¿no? Los líderes exitosos son de las empresas que hacen bien, desarrollan su personal, hacen esto. Y esto allá, por un lado, por ser psicólogo, ¿no? Y por otro lado, por ser hijo de ingenieros. La mamá y el papá de Shine eran ingenieros, ¿no? El discurso deóntico no le parecía muy aplicable a lo que es el discurso deóntico es muy bueno para los templos, ¿no? Para los altares, pero no es tan bueno para los escritorios, ¿no? Para las empresas, las organizaciones en general. Entonces, Career Dynamics digo que es serio porque lo que tiene es método, ¿no? Como buen hijo de ingeniero, ¿no? Pone método. Hasta hay un diagrama de flujo en el libro, ¿no? Y me hace acordar cuando estaba entrando al corporativo de Pérez Compán, no el de ahora, el de antes, el que estaba en Maipú 1, ¿no? Donde ahora está Pampa. Y me dicen, bueno, encárgate del programa de los jóvenes profesionales. Ok, hay que sacar el aviso, ¿no? Bueno, dale. ¿Cuántos vamos a tomar? ¿Qué sé yo? Me dicen, el año pasado tomamos 15, tomamos más o menos así. Pero tiene que ver con... No, esto, digamos, más o menos como el año pasado es el presupuesto que hay. ¿Y lo sacaron de algún lado? No, es el presupuesto que tenemos. Ok. ¿Y con qué perfiles? ¿No? Ingenieros, contadores, gente para recursos humanos. Y traté de poner la mitad de ingenieros y lo demás para las otras áreas.
Bueno, ok. Una de las cosas que marca el Career Dynamics que lo que hay que hacer en la organización es un balance de potencial, ¿no? Y antes del balance de potencial, lo que hay que ver es cuáles son los puestos críticos, ¿no? Y que antes de saber qué puestos son críticos, lo que tengo que conocer es la estrategia que tiene la empresa, ¿no? Un manual de carrera que hablaba, ¿no? Y de desarrollo de personal que dice tenés que conocer la estrategia de la empresa. Interesante, ¿no? Y yo al día de hoy, después ya de varios años, me pregunto cómo se puede hacer desarrollo sin conocer la estrategia de la empresa, ¿no? ¿Cómo se puede preparar cuadro de reemplazo si no tengo claro cuáles son los puestos críticos, ¿no? Y sobre todo cuando suele haber confusión con los puestos críticos, pues se piensa que los puestos críticos son los puestos altos. Y en realidad el puesto crítico es el que tiene dificultad de reemplazo en el mercado. Digamos, no hay mucha oferta en el mercado. Y es estratégicamente importante, ¿no? Las dos condiciones son necesarias. Me detuve un poquitito en esto para poner un ejemplo de esto de lo que es un libro que es serio, que es práctico, ¿no? Que está tomando, digamos, arrancando con la estrategia y llegando a los detalles estos de cómo se definen lo que son los puestos críticos, por ejemplo, y este tema de la relación con el mercado. Pero algo novedoso que trae este libro, que también es de los 80, como el del liderazgo y la cultura empresaria, es que tiene en el diagrama ese de flujo tiene una columna a la derecha que, como pedía Almodóvar en esa película, hable con ella, ¿no? Ahí dice hable con ellos, ¿no? En aquel tiempo en Pérez Compán manejábamos los planes de carrera de la gente, tenían confidencialidad grado 2, ¿no? Eran casi tan confidenciales como la edad de la secretaria de Oscar Vicente, ¿no? Eh, y el, con lo cual no lo podíamos mostrar eso, ¿no? Y mucho menos a quien era el destinatario de ese plan de carrera. Nosotros hacíamos planes de carrera que la gente no conocía. Y ahí Jane dice, hacéselos conocer, hacélos a ellos pensar sobre la carrera, ¿no? Ahí, además de esto de lo sistemático, el hijo de ingeniero, digo, está el psicólogo, digo, tómalo como sujeto. Y está también, además del psicólogo, el humanista, ¿no? Los padres, además de ser ingenieros, venían de ese imperio austrohúngaro, porque él nace medio por casualidad en Zurich. Los padres no eran suizos. Ese imperio austrohúngaro que dio a Freud, que dio a Krauss, que dio a Schumpeter, a Weininger, bueno, qué sé yo, a Wittgenstein, ¿no? Ese caldero multicultural, ¿no? Crítico, fecundo, ¿no? Tremendo, y fuertemente humanista, ¿no? Y entonces ahí lo que dice es, no son objetos, no son cosas que vos estás planificando como si fuera un modelo de producción, son sujetos, ¿no? Habla con ellos, ¿no? Y hacerlos partícipe de todo esto. Y fíjate en qué medida podés ir linkeando, ¿no? Lo que ellos quieren con lo que necesita la organización. Y para lo que ellos quieren es que están esto de las anclas de carrera, que las pone en Career Dynamics, ¿no? Ahí lo que pone Career Dynamics es la entrevista, después elabora el test. Y también esta primera versión de las anclas son 6, ¿no? Porque después con las dos nuevas que encontró en las generaciones próximas, digamos las que en las generaciones más jóvenes, son las de estilo de vida y servicio de educación a una causa, ¿no? Interesante también por este concepto que Azucena estuvo marcando continuamente del tema de que evoluciona la cultura, y no solo la cultura de las organizaciones, sino también la cultura de la sociedad, evoluciona la sociedad. Y siempre me llama la atención esto de cómo se veía el futuro en el pasado, ¿no? En Blade Runner, por ejemplo, una película con Harrison Ford, a lo mejor algunos la recuerdan, eh, en la cual es un futuro que para nosotros ya pasó, porque está ambientada en el 2011, creo, ¿no? O en el 2010, algo así, ¿no? Y ese futuro tiene autos que vuelan, ¿no? Y hay también un toque pesimista, hay droides, hay robots que son absolutamente confundibles con humanos, ¿no?
por cómo razonan, por cómo dialogan, por cómo son. El, y además hay un tinte negro, esto de, justo Azucena también habló de la relación con el medio ambiente, que Los Ángeles, por ejemplo, que es una ciudad soleada, ¿no? Típica californiana, donde se desarrolla la película, es una ciudad sombría que está cubierta continuamente por unas nubes grises, oscuras, ¿no? Y que hay una llovizna permanente, ¿no? Este tema de la lluvia ácida que se pensaba que iba con las experiencias nucleares de los franceses en el atolón de Muraroa, no sé si se acuerdan. Bueno, y y digo, cuando llegamos al tiempo viéndola, porque le estoy haciendo la inducción al cine a mi hijo Tomás, ¿no? Que tiene 15 años, ¿no? Entonces volví a ver Blade Runner y dije, pucha, yo no me doy cuenta que el futuro de Blade Runner ya pasó. Y no llegó, porque los autos no vuelan, ¿no? No hay robots que son iguales a las personas. Lo más parecido que tenemos es la aspiradora esa que le apretás un botoncito, digamos, y hace pero es un disco redondo, digamos, no tiene apariencia de persona. O el Boti del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que me pone una carita ahí. Cristina Mejías había puesto algo también, una especie de coach robot en algún momento en la página. El, pero no, digamos, esos robots no existen, los autos no vuelan, ¿no? No tenemos la lluvia ácida y ese nublado permanente. Pero la sociedad es distinta, en ese Blade Runner los policías son todos hombres, no hay una policía mujer, digamos, ¿no? Y las mujeres son todas bonitas, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Está la Daryl Hannah, por ejemplo, ahí, la hermosa Daryl Hannah. El, pero sí, después hay una versión hace poco con Ryan Gosling de Blade Runner y ponen de jefa a una mujer, ¿no? Esto es, cambió mucho más la sociedad que la tecnología. Siempre hablamos del cambio tecnológico, pero cambia la sociedad y cambia el mindset de la gente. ¿Mm? Está bueno esto de hablar con la gente y está bueno esto de cómo incorpora nuevas anclas, Shine, ¿no? Porque lo que está siguiendo es un modelo que es dinámico, como si fuera un beta, ¿no? Y que va continuamente evolucionando según va evolucionando la sociedad. Él dice que la carrera está muy influenciada en los comienzos del libro por lo que se considera en esa sociedad lo que son las premisas del éxito. ¿Mm? Si estuviéramos en la Edad Media, a lo mejor querrían ser caballeros o santos, ¿no? Pero estamos, y si fuera, qué sé yo, a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, por ahí querrían ser todos, tener su propia empresa, ¿no? Ser entrepreneurs. Pero cuando él escribe esto hacia fines del siglo XX, hay este set de orientaciones, ¿no? Donde la gerencial es importante. El, entonces, pensar esto de cómo está él anclando como psicólogo, ¿no? El tema este de lo que está pasando, además un tipo formado en Chicago, ¿no? Permítanme sacar al sociólogo que tengo adentro, que sacó la UBA y el diploma que me firmó por Tantiero. El, Chicago, siempre la conocemos como escuela de economía, ¿no? La Universidad de Chicago donde estudió Shine, ¿no? Pero en sociología es una universidad que se destacó mucho. Chicago era una universidad desafiante cuando estaba surgente el nazismo en Europa y la guerra, con lo cual este tema del nazismo y la guerra hizo que muchos profesores, ¿no? Muchos intelectuales migraran, ¿no? Buscando algunos porque eran de izquierda, otros porque eran judíos, otros porque no les gustaba el nazismo, punto, digamos, no necesariamente. Entonces muchos fueron a Estados Unidos y en Estados Unidos las universidades del Ivy League, digamos, las típico de Harvard, de MIT, Yale, Princeton, todas estas era como que estaba todo ocupado, decían, ¿no? Y esta desafiante de Chicago, no, estaba armando equipo, ¿no? Por eso, por ejemplo, Milton Friedman consigue trabajo en Chicago y no en europeos, ¿no? Y
y la sociología venía muy fuerte con un concepto bastante distinto de lo que era el modelo tradicional norteamericano, ¿no? Con lo cual tiene una visión también de sociológica y antropológica importante, Schein, ¿no? Por eso tiene esto de, fíjense que lo que apuntaba Azucena de los 3 niveles de la cultura, ¿no? Con las presunciones básicas en el centro, es casi la primer tópica freudiana. No sé si recuerdan la que era inconsciente, preconsciente y consciente. El nivel de las presunciones básicas, los valores y los artefactos y tecnologías, ¿no? Casi estos 3 niveles. Él está viendo esto de que y me gusta que Azucena se recurrió continuamente a Prigogine, a la idea de la complejidad, de que el ser humano es algo muy complejo y esa complejidad se potencia cuando entra en relación con otros. Entonces, les decía, esto de pensar, ¿no? Este modelo, ¿no? Trabajamos bastante en temas de desarrollo y de carrera con este modelo que está en Shen y asumiendo que ese modelo está evolucionando, no que está viejo, sino que está evolucionando continuamente. Por ejemplo, cada vez tenemos más gente con estas anclas nuevas, por ejemplo, las de servicio de ocasión a causa y la de estilo de vida se están volviendo casi hegemónicas, ¿no? Y esto en detrimento, por ejemplo, de la gerencial. La gerencial va bajando. He hablado y hay conversos, ¿no? Creo que Gabriel puede decírmelo eso, ¿no? De conversos, gente que dice, yo pensé que la vida era otra cosa. Gaby, ¿querías decir algo? Sí, perdona, pero me gustaría dejar unos minutos para que, nada, hay tanta gente amiga acá que puede aportar algo o comentar para que no se nos vaya mucho el tiempo. Me gustaría abrir un poco Permíteme terminar con Dale, un esto te quería temita decir. nada más. Estos libros como el de Cultura que habla Azucena, el de Career Dynamics que hablé yo, como el de Psicosociología de las Organizaciones, que son libros de referencia, ¿no? Son del primer Schein, ¿no? El primer Schein es un académico sistemático, ¿no? Muy práctico. Esto que yo decía, hijo de ingenieros, que le da sistematicidad, y un psicólogo que tiene un psicólogo formado en Chicago que le mete profundidad al tema, ¿no? No es superficial los modelos de él, no son superficiales. Pero es la primera parte, el primer Shine. El último Shine, que está un poco en el video que vos pusiste, Gaby, al principio, que están presentando Helping, ¿no? El segundo Shine es el de Helping y el de Humble Inquiry, que se editó en castellano como Preguntar con humildad, por ejemplo. Ahí ya no es tanto el profesor, incluso estaba retirado ya de su carrera docente, tenía participación en algunos seminarios, pero ya no tenía la cátedra. Cátedra que digamos, no es anecdótico, es la que hereda de Douglas MacGregor, ¿no? Otro grande de estos temas. Y en ese núcleo de presunciones básicas termina diciendo Schein, están teoría X y teoría Y, ¿no? De MacGregor. Hay culturas X y culturas Y. El segundo Schein, el de Helping y el de Humble Inquiry, es un Schein sabio, ya no el académico, el docente sistemático, sino que es un sabio, ¿no? Y un humanista, ¿no? Nos está diciendo, lo importante es ayudar a otros, ¿no? Y si tenemos casi como en la ética confuciana del mandarinato, si tuvimos la suerte, ¿no? Digamos, de poder estudiar, formarnos, ¿no? Nos dio la cabeza y todo esto, lo que tenemos que hacer es devolver esto a los otros, ¿no? Por eso ayudar, ¿no? Y el líder que ha tenido esta suerte de llegar ahí, tiene que transformar su liderazgo en un servicio, ¿no? En ayudar a otros, ¿no? Y el Humble Inquiry da el método para esto, porque dice, no hay peor cosa, justo lo iba a decir ahí en la entrevista cuando se cortó, no hay peor cosa que ayudar a alguien con algo que ese otro sabe hacer, ¿no? Es tomarlo por tonto, dice, ¿no? Entonces, la manera que tengo que yo para saber qué es lo que sabe el otro, hasta dónde llegue todo esto, es la pregunta humilde, esto de preguntar con humildad. Es maravilloso. Y hace mucha falta,
digamos, porque tenemos mucho liderazgo egoísta como dijo Luis XIV, après de mal et de luge, después de mí el diluvio, ¿no? Al nieto le cortaron la cabeza. El, eh, y, el, y además también esto de la pregunta humilde, porque hay, qué sé yo, típico el género de entrevista, ¿no? Uno lo ve en los medios y las entrevistas, lo que menos hacen los entrevistadores es preguntar con humildad, digamos. Típicamente discuten y rebaten a su entrevistado, no sé qué sentido tiene. Y estamos muy acostumbrados a esto, a transformar diálogos y conversaciones en discusiones, ¿no? O debates, ¿no? Y no en conversaciones ricas. Y la conversación rica requiere la pregunta humilde. Recomiendo fuertemente estos dos libros últimos de Shine. Esto, discúlpame, Gaby. No, no, excelente, porque yo unía un par de cosas de lo que comentó Azucena y que estás comentando vos y un poco lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Sobre todo con todo el mundo quemado, ¿no? O sea, el tema del burnout está en Ujú. primer lugar. Y esta cosa de que todo el mundo tiene idea de que hay que ir más rápido, de que de las cosas se sale más rápido, ¿no? Y a veces, como decía, es mejor que se vayan al Himalaya y que no sigan cavando el pozo, por no decir otra cosa, ¿no? Ujú. Porque está esta tendencia al hacer sin parar, sin reflexionar, y hacer una pausa y ser humildes, ¿no? Me parece que humilde es un concepto en donde la naturaleza es mucho más grande que nosotros, como decía Azucena, ¿no? O sea, la naturaleza es algo mucho más grande, los problemas nos exceden y hoy el conocimiento puede venir de cualquier lado y poder preguntar con humildad y ponerse a disposición, creo que es algo que las organizaciones, bueno, en general todos lo vemos, ¿no? Falta bastante. Y hacer las preguntas correctas y molestas, diría yo, que haga que la gente frene, salga de esta inercia que está metida, producto de tanta complejidad, me parece que es más que necesario. Ya estamos prácticamente en el límite. Me gustaría que si alguien quiere, podemos pasarnos horas, la verdad, hablando de esto y es un placer y me parece que era necesario y valioso hacerlo. Me encantaría si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien quiere hacer alguna pregunta y así podemos ir cerrando. Gabriel, Sí, Pablo. querido Luis. Ah, Pablo, ¿dónde estás? No te veo. No, Ah, dale Luis, por favor. no, Pablo, dale, no, perdón. No, Dale. solamente volver a lo primero que dijiste y saludo a todos y a toda la comunidad. A mí lo que me atrajo, digamos, a regalarme este espacio fue justamente la palabra homenaje. Algún día vamos a aprender que los homenajes tienen que ser en vida, ¿no? Totalmente. Este, pero digamos, a ver, yo cuando dije homenaje a Edgar Schein, para mí, ¿qué significa Edgar Schein? Papá. Y realmente tuve la posibilidad de estudiar con él, tuve la posibilidad de conversar con él. Tengo grabado un contrapunto que tiene de lo que Peter Senge dice y lo que él piensa, escondido así en la clase, digamos, tratando después le pedí permiso, por supuesto, para tenerlo. Y la verdad, para todos aquellos que hemos llegado a la maravilla del fenómeno organizacional a través de la psicología, es y va a seguir siendo un referente, y va más allá del tiempo. Yo les digo solamente como anécdota, él empezaba las clases tratando de sondear a quién le estaba hablando y hacía un cuadrito, entonces direccionaba el mensaje según los que estábamos. El nivel de profundidad de las clases era exquisito, era recontracuestionador y te hacía dudar hasta de las certezas más profundas que vos tenías con respecto a lo que sabías. Era un docente, digamos, con mayúscula, ¿no? Y bueno, solamente compartir, digamos que en los aspectos metodológicos de lo de la consultoría de procesos, muchos de nosotros comemos gracias a que existió el Edgar. Así que solamente eso y agradecer el espacio a todos los que han compartido y bueno, esta posibilidad. Así que un abrazo a todos. Buenísimo, te agradezco haber estado Lo y de la compartido. humildad que decías, Pablo, cuando le dije que le habíamos puesto a la consultora Shine, ¿no? Me dice, pero ¿por qué le pusieron ese nombre? Claro, él habla alemán, Shine es certificado en alemán, ¿no? Fahrschein es un ticket para viajar en el tren, ¿no? Y le digo, no, por usted. Ah, ¿le parece? Me dijo. Yo lo quise convencer para venir a Argentina, me mira y me dice, 12, 14 horas de vuelo, ni loco, me dice.
sea, no quería Un, moverse de Massachusetts, es así. Bueno, está un bien. personaje divino, sí. Divino, divino, divino. Vicky, te estoy viendo ahí. No, se me fue. Ah, Lo simpático con esto de quién es Shine, cuando fuimos a registrar el nombre al registro de marcas, ¿no? Y todo esto, aparecía un spray para el pelo con ese nombre. Y después me acordé, sí, eran como tubos dorados que había en las peluquerías, ¿no? Y decía Shine con apóstrofe y S, ¿no? Shines, sin la C, ¿no? Era muy simpático, sí. Era lo que era Shine, sí. Era poco, acá en Argentina un spray para el pelo, sí. bueno, Azu, si querés cerrar, así ya. Quería, Dale, ¿quién quiere hablar? Vicky, no, estás yo ahí que te quería veo, decir algo, te Ricardo. veo, dale. Sí, te estoy Ah, viendo. ok. Bueno, primero también me sumo a Pablo, ¿no? Y lo bueno de homenajear y lo excelente o lo fantástico hubiera sido homenajearlo en vida a este hombre, que nos dio tiempo, porque creo que falleció con más de 90 años, así que nos sobraba tiempo para hacerlo. 94. Eh, 94. no, cuatro. Y qué capacidad productiva, ¿no? Esta gente que es tan grande. No, yo quería resaltar los conceptos que trajo Gustavo sobre el tema de carrera, desarrollo de carrera. El libro, como dice Gustavo, es una especie incunable. Yo también tengo uno, Gus, te confieso. Ujú. Y ahí el tema de Career Dynamics o dinámica de carrera, como dice Gustavo, pone a la vista ese esquema que Gustavo trajo de las actividades que hace la organización, las que hace el individuo, o como él dijo, de escuchar a la persona, y luego la interrelación entre ambas. Yo cuando enseño cuestiones de gestión de talento, siempre digo, miren, este esquema es del año 78, ni siquiera llega a los 80, y sigue siendo exactamente el flujo de trabajo de cualquier área de desarrollo de recursos humanos. Y creo que ahí radica la genialidad de este hombre, ¿no? Que a pesar de, como dice Gustavo, la cantidad de cambios tecnológicos y los sociales tan vertiginosos, la radiografía de la actividad que hay que hacer para gestionar bien el desarrollo, lo que hoy llamamos talento, ya está ahí completamente especificado, ¿no? No sé, Gustavo, qué opinas vos. Sí, lo mismo dijo Azucena de Cultura, que lo vuelve a leer y que sigue siendo Totalmente. válido. Sí, son buenos libros académicos, tiene teoría. Primero la teoría, como decía Kurt Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y después la teoría es lasting, digamos, aguanta el tiempo. Digamos, las modas no, las modas pasan. O vuelven. Totalmente. Mi hijo está usando pantalones Bueno, Oxford ahora, sí, de pata ancha, bueno. como se usaban antes. Tengo problemas con el video, por eso se me Sí, te va, ¿eh? estamos viendo. Bueno, gracias. Azu, No, nada, solo agradecer, muchas gracias por la participación, ya me tomé 40 minutos, así que no voy a abusar de más tiempo y nada, invitarlos a, como a poner esta actitud crítica y reflexiva al servicio de construir esto nuevo que nos demanda un contexto que nos cuesta tanto aprender. En todo caso, la humildad tiene que ver con eso, con reconocer que el saber no está en ningún lado, sino que hay que descubrirlo y construirlo. Y ojalá todos podamos hacerlo juntos, ¿no? No pensar que esto es un desafío individual, sino que es colectivo. Ujú. Así que gracias, placer. bueno, nada, para mí es más que un placer hacerlo. Creo que era necesario poder hacer una pausa o que era útil hacer una pausa y poder reencontrarnos y pensar. Y coincido, ¿no? Los homenajes hay que hacerlos en vida. Yo creo que fue uno de los autores, por lo menos en las academias, en las universidades, más leídos en las universidades, y creo que eso es un homenaje presente, pero que sí, como dice, creo que hay que seguir leyéndolo, pensándolo más en estos tiempos y como decíamos antes, ¿no? O sea, poder hacer una pausa, poder reflexionar
estos tiempos tan locos que vivimos. Bueno, a todos un placer enorme, gracias por estar, gracias por sumarse, gracias a Adra y a todo el equipo por permitirnos estos encuentros. Nos vemos y esto lo vamos a colgar seguramente para que en la web de Adra se pueda ver. Muchas Nos vemos en la gracias. próxima. Abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.